El último ponente al que agradezco su participación es al doctor Cristian Pedreros Rosales. Es médico internista y nefrólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, médico adscrito al Hospital Las Higueras de Tlacohuano, profesor asistente del Departamento de Medicina Interna de Universidad de Concepción, Chile, y es subdirector de gestión clínica en el Hospital de Las Higueras. Tiene una amplia experiencia en el cuidado del paciente crítico. Adelante, doctor Pedreros. Hola, muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a hablar del rol de la plasmafiltración acoplada con adsorción como parte del soporte multiorgánico del paciente crítico. Sin duda, las terapias de soporte renal han avanzado muchísimo desde finales de la década de los 70 hasta hoy en día. Ha habido una tremenda evolución en términos de máquinas, en términos de membranas. De hecho, para tratar de optimizar los resultados con distintos fines, las terapias han ido evolucionando y hoy en día disponemos de terapias con distintos puntos de corte que nos permiten buscar objetivos distintos y depurar moléculas distintas. Además de eso, existen filtros que tienen como objetivo depurar mediadores puntuales específicos, ¿ya? Sin embargo, pese a todos estos recursos, en ocasiones tenemos pacientes tan complejos que con una sola terapia o con un solo filtro no podemos dar solución a su problema global y lo que hay que hacer es muchas veces combinar terapias. Por ejemplo, esta paciente que tiene una enfermedad inmunológica de base, que ingresó con un cuadro séptico y con varias difusiones orgánicas, en este caso falla renal aguda, falla hepática, hay necesidad de transfusiones, y además tiene esta enfermedad inmunológica descompensada, se transforma en un problema tal que muchas veces una sola terapia no es capaz de dar solución a su problema. Y uno pudiera intentar hacer terapias secuenciales, pero nos vamos a demorar mucho tiempo, tiempo que la paciente en este caso no tiene. Cuando tenemos una paciente como esta, a uno le gustaría tener, por ejemplo, a disposición tres filtros que de forma simultánea pudieran, por una parte, depurar toxinas hidrofílicas, tales como el amonio o la bilirrubina libre en este caso, y además mediadores inflamatorios, como nos gustaría hacerlo, por ejemplo, en una hemofiltración de alto volumen, ¿verdad? Moléculas que son más bien pequeñas, menos de 50 kilodalton. Y por otra parte, nos gustaría tener, por ejemplo, plasmafiltración para poder remover mediadores que están unidos a proteínas o mediadores más grandes. ¿Bien? Si además de esto pudiéramos reinfundir plasma limpio o bien absorber todas estas moléculas y devolver el plasma limpio al circuito sería ideal. Justamente de esto se trata la CPFA o plasmafiltración acoplada con adsorción. El circuito de CPFA consta justamente de tres filtros. Un plasma filtro que permite remover todo el plasma y este plasma pasa a través de un sorbente que absorbe todas las toxinas, limpia el plasma y este plasma es reincorporado al circuito donde se mezcla nuevamente con la sangre y esta pasa a través de un hemofiltro. Este hemofiltro nos permite remover moléculas más pequeñas, pero además hacer un mejor balance hídrico, ¿de acuerdo? Como lo haríamos con cualquier terapia de reemplazo renal continua. Habitualmente se usan filtros, o sea, se usan flujos bajos de sangre y el flujo del plasma en este caso también es muy bajo para que pase lentamente y tenga harta exposición con el sorbente. Además de esto, podemos usar fluidos de reposición post-filtro, como lo hacemos en la hemofiltración habitualmente, incluso puede ser pre-filtro, y por supuesto que podemos adicionar de forma integrada anticoagulación para hacer que esta terapia sea más óptima, efectivamente no haya downtime, sino que la terapia llegue a término como se propuso originalmente. La CPFA se sabe hoy en día a través de estudios que es capaz de remover moléculas. Hay moléculas que son claramente absorbidas por el solvente, como las moléculas mediadores y humorales que ustedes ven ahí. Hay otras que tenemos clara que no son absorbidas y eso es muy bueno porque nosotros podemos, por ejemplo, anticoagular al paciente con citrato y heparina y no vamos a perder esto a través de CPFA. Y, por ejemplo, seguir al paciente con procalcitonina si uno quisiera tener un trazador de inflamación en este caso. ¿De acuerdo? Y no hay mucha claridad de cuánta inmunoglobulina o qué tipos de fármacos o muchas otras cosas quizás se absorben. Es la razón por la cual hay que estar atento y eventualmente considerar el ajuste de fármacos muchas veces, administrarlo posterior a la terapia.
El objetivo, por ejemplo, en fines sépticos, no es diferente al que se ha propuesto para la hemofiltración, por ejemplo. ¿Ya? La teoría de concentración y el corte de los pics de inflamación y antiinflamación que ocurre, ¿verdad? Con estas moléculas inflamatorias. Sin embargo, sabemos también que cuando nos enfrentamos a un paciente muy inflamado, muchas veces instalamos un filtro que tiene puntos de corte que son suficientemente altos para remover moléculas, pero a veces no consideramos que el diámetro real de la molécula no es el radio efectivo de la molécula. Es decir, esta molécula, aunque parece originalmente que pudiera ser filtrada a través de un poro, pudiera que en solución tener un radio distinto. Es decir, el radio de Stokes es distinto al radio real, al radio hidrodinámico de esta molécula, y por lo tanto muchas veces estas moléculas no pasan completamente por el filtro, aunque su tamaño sea concordante. Y por otro lado, la absorción de estas moléculas es transitoria y por lo tanto los filtros muchas veces se saturan. Y esto es una realidad en terapias como la hemofiltración, por ejemplo, si uno quisiera usarla con fines sépticos, ¿de acuerdo? Así que en muchos lugares, de hecho, se protocoliza los cambios programados de filtro. Por ejemplo, una terapia de reemplazo renal continua, cada 12 horas se cambia el filtro justamente para evitar esta saturación por absorción. Una de las soluciones que podríamos tener a esto es, por ejemplo, usar filtros que tienen puntos de corte o cut-off más altos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pudiéramos usar filtros de alto corte o high cut-off. El problema de esto es que estos filtros se pueden usar por tiempos muy acotados, dado que si bien son muy efectivos, por ejemplo, en remover moléculas inflamatorias como interleuquina 6, pierden grandes cantidades de albúmina. ¿De acuerdo? Se pueden perder hasta 15 gramos de albúmina en 4 horas, y eso hace que se limite muchísimo su utilización en terapias más bien prolongadas y solo se utilizan de forma intermitente. Probablemente el primer estudio experimental que validó a esta técnica CPFA como útil en estos escenarios fue un estudio experimental muy interesante en el cual se comparó la capacidad de remoción del factor de necrosis tumoral alfa al comparar hemoperfusión, por ejemplo, hemoperfusión con carbón activado, y hemofiltración comparada con plasma filtración y absorción de plasma, y se observó que efectivamente la depuración del factor de necrosis tumoral era muchísimo más eficiente usando plasma filtración y absorción combinadas, ¿ya? Mucho más que en el caso de la hemoperfusión. Ahora, esto tiene varias explicaciones, pero probablemente una de las cosas más lógicas es que en la hemoperfusión la sangre pasa completa en el cartucho absorbente. Se utilizan flujos de sangre que van 350, 200, incluso más alto. Se requiere anticoagulación full para poder hacer eficiente la terapia, pero la absorción es limitada, dado que la velocidad lineal es elevada y el tiempo de contacto de la sangre con el cartucho absorbente es más bien bajo, dado que los flujos de sangre son altos. ¿Bien? En cambio, la plasma absorción es mucho más eficiente para absorber moléculas porque los flujos de plasma son bajos, son 20-40 miliminutos, y eso permite que la absorción sea más óptima al tener mayor contacto del plasma con el cartucho absorbente. Por lo tanto, la plasma filtración para remover o absorber moléculas es mucho más eficiente que la hemoperfusión, que además tiene efectos secundarios conocidos como, por ejemplo, la trombocitopenia en el caso del uso de carbón no recubierto u otras resinas, ¿de acuerdo? O la activación de complementos y la inflamación secundaria de eso. ¿Bien? Estos estudios experimentales o in vitro pasaron a estudios en animales en un modelo de conejo bien interesante en el cual se administró lipopolisacario para generar un modelo de shock y se comparó el uso de absorción versus no usarla, y se observó que efectivamente la sobrevida a 72 horas, en este caso en un modelo muy experimental por supuesto, era mucho mayor en aquellos que se sometían precozmente a absorción. Es un modelo obviamente experimental discutible porque la terapia parte al inicio del shock, pero sí se puede comprobar que efectivamente la sobrevida es mayor y la remoción de moléculas inflamatorias cuando se usa plasma filtración con absorción es mucho mayor que en aquellos conejos que no recibieron esa terapia. ¿Bien? Pasando los estudios en humanos, se puede observar que efectivamente la CPFA es mucho más eficiente y mucho más rápida en términos de tiempo que la hemofiltración en
lograr una meta hemodinámica, es decir, en mejorar la presión arterial y requerir muchos menos vasoactivos en pacientes con shock séptico, ¿ya? Ahora, lo que sí es conocido es que este fenómeno es un fenómeno de serrucho, es decir, cuando el paciente se somete a CPFA, el paciente mejora dramáticamente y la necesidad de vasoactivos baja de forma importante. La presión mejora de forma consistente. Sin embargo, cuando se suspende la terapia, el paciente vuelve a requerir vasoactivos. ¿Bien? Es la razón por la cual se proyecta que estas terapias muchas veces se repiten más de una vez y uno hace una CPFA por 6 o 10 horas dependiendo del escenario clínico. Muchas veces lo repite al día siguiente hasta que el paciente logra una estabilidad clínica o sus disfunciones orgánicas empiezan a estabilizarse. Una cosa importante es que la CPFA ha mostrado, además del beneficio hemodinámico, beneficios sobre disfunciones orgánicas. Y de hecho, hay estudios que han mostrado beneficios sobre índice cardíaco y sobre la PAFI. ¿Bien? Por lo tanto, el beneficio podría ir incluso un poco más allá del hemodinámico. Y de hecho, cuando se han hecho análisis de microcirculación específicamente en pacientes sometidos o no a CPFA, se observa efectivamente que hay mejoría en la microcirculación, lo cual se traduce obviamente en mejoría de las disfunciones orgánicas. Lo que es importante recalcar, tal como se ve en la curva roja, es que efectivamente el efecto también es como de serrucho, es decir, durante la terapia y a poco rato después el paciente mejora, pero una vez que se suspende la terapia, los objetivos logrados sobre microcirculación también tienden a disminuir, razón por la cual hay que repetir la terapia. Hay un estudio interesante que muestra inclusive que en modelos de choque en cerdos, cuando se utiliza CPFA de forma muy precoz, en estos casos, digamos, los cerdos que no han sido sometidos a CPFA empiezan con disfunción, con fibrosis renal, disfunción renal y fibrosis renal histológica a las 9 horas, versus aquellos cerdos que utilizaron CPFA. Desde un inicio no se observó el mismo patrón de fibrosis, es decir, se protegió un poco la disfunción renal. Por lo tanto, estos beneficios clínicos y beneficios humorales, es decir, disminución de mediadores inflamatorios, tiene traducción histológica inclusive, ¿de acuerdo? Así que probablemente el sustento clínico, experimental y pre-ensayos clínicos era muy importante. Había una clara necesidad antes del 2015 de poder validar estos resultados optimistas en ensayos clínicos, ensayos randomizados, multicéntricos, que pudieran efectivamente demostrar la eficacia de la terapia. Y así es como se diseñó el primer ensayo clínico que estuvo a cargo de un grupo italiano de intensivistas, que es el estudio COMPACT. Este estudio terminó anticipadamente por futilidad, porque se demostró que efectivamente no había una diferencia en mortalidad. Lo que se buscaba puntualmente era una disminución de un 20% de la mortalidad, y no se observó este resultado con los pacientes que se sometieron y terminó mucho antes. Ahora, lo interesante de este estudio, que terminó sin ningún resultado, digamos, neutro, es que cuando se hizo un análisis por protocolo, se observó que aquellos pacientes que efectivamente lograron una meta de plasma tratado mayor al 20% o mayor a 0,2 litros de plasma por kilo al día, ese grupo de enfermos sí obtuvo beneficios en mortalidad. Ahora, este dato clínico, que es bien interesante, no sirve para generar una conclusión por parte del estudio, pero sí para generar hipótesis, hacer nuevos cálculos de tamaño muestral y generar nuevos estudios randomizados, nuevos ensayos clínicos. Este hallazgo particularmente estaba bien validado. De hecho, en los estudios observacionales se observa el mismo resultado. Efectivamente, la presión, los beneficios hemodinámicos y los beneficios en drogas vasoactivas son mucho más consistentes en aquellos que logran completar un 20% más de plasma tratado, que es lo que se ve en los cuadrados verdes. ¿Bien? Y de hecho, efectivamente, la sobrevida es mayor en aquellos que logran esta cantidad de plasma tratado. Si se logra la terapia, el objetivo de la terapia que se programó originalmente parece tener beneficio. A partir de estos análisis por protocolo, el primer ensayo clínico y estos hallazgos paralelos, se diseñaron dos nuevos ensayos, con un nuevo tamaño muestral que buscaba justamente demostrar este beneficio particular, en el cual los pacientes debían ser tratados con más de un 20% de plasma tratado. ¿De acuerdo? El primer estudio, que fue el COMPACT-2, tuvo un cierre prematuro en octubre del 2017 porque se demostró una mortalidad mayor a los 3 días, ¿ya? Una mortalidad precoz mucho mayor en el grupo que se sometía a CPFA. ¿Ya? Ahora, es importante analizar que solo alcanzaron un tercio del
tamaño muestral prefijado para poder demostrar que efectivamente había beneficio. O sea, estamos hablando de que este análisis se hizo sobre 100 pacientes de un total de 350, que es lo que se buscaba reclutar. Cuando analizamos que efectivamente la mortalidad es mayor, estamos hablando de proporciones bajas de pacientes, 6 de 42 versus 19 de 58. Estamos hablando de un grupo muy pequeño. Sin embargo, este estudio motivó un warning por parte de la empresa, señalando que efectivamente podía haber un exceso de mortalidad si se utilizaba esta terapia en shock séptico. En paralelo, se estaba llevando a cabo un estudio español, otro ensayo clínico español, que tuvo otro cierre prematuro, pero por causas ajenas al estudio. Básicamente se detuvo porque el warning hizo que el comité de ética de dicho estudio tuviera que parar el estudio, dado que en paralelo se había demostrado un exceso de mortalidad. Este estudio, que también quedó truncado con pocos pacientes, con menos de un 30% de los pacientes que se había buscado reclutar, mostró resultados parciales, obviamente, y lo que se observó es que no había una diferencia de mortalidad a 90 días. Incluso uno pudiera ver en la curva roja, que son aquellos sometidos a CPFA, que incluso podrían tener una sobrevida discretamente mayor. Ahora, gentileza del doctor Colomina, que es autor del estudio, quien me pasó estos datos, uno puede observar que efectivamente en este análisis interno se puede observar que la probabilidad de muerte es mucho mayor en aquellos que no logran tratarse con un 20% de plasma tratado. O sea, nuevamente tenemos el mismo resultado interno, es decir, que si uno logra la terapia como se combinó al principio, es decir, con más de un 20% de plasma tratado, es probable que el paciente efectivamente sí sobreviva. Lamentablemente, como esta pirámide del conocimiento explica por qué no existen recomendaciones respecto al uso de CPFA en sepsis, es justamente porque los ensayos clínicos quedaron truncados por este warning y no se han podido desarrollar nuevos ensayos que limpien un poco lo ocurrido en los ensayos anteriores. Hasta de los 3 ensayos que les acabo de contar, se reporta con mucha frecuencia muchas dificultades técnicas para llevar a cabo la terapia. Esa es la razón por la cual hay un grupo de pacientes que logra llegar al 20% de plasma tratado y otro grupo que no logra llegar a ese objetivo. Y es porque se reportan con mucha frecuencia coagulación del circuito, saturación del sorbente, problemas técnicos que obligan a que muchos pacientes tengan que terminar la terapia antes de lo programado. Hoy en día, con el avance de la tecnología y con el uso sistemático de citrato, que está muy bien validado en este tipo de terapia, que es lo que hacemos nosotros y no hemos tenido problemas. Si uno usa citrato, la terapia se lleva a cabo pero sin ningún problema. Probablemente sería muy interesante volver a hacer un estudio clínico, un ensayo clínico, con todo lo aprendido anteriormente y poder observar si efectivamente hay un impacto en la sobrevida en aquellos pacientes que sí completan la terapia como se debe. Por lo tanto, ¿cuándo deberíamos considerar el uso de CPFA en sepsis? Con los hallazgos que tenemos hasta el momento, con la evidencia actual, no podemos recomendarlo, porque existen un montón de peros a los ensayos, yo se los acabo de mostrar, sin embargo es lo que tenemos y son ensayos clínicos que han mostrado resultados sin ningún beneficio, digamos. Por una parte tenemos uno que mostró exceso de mortalidad y por otro lado el ROMPA que no mostró diferencia. Así que la verdad es que no existe una evidencia que nos permita decir si esto es útil en sepsis o no. Esa es la verdad. Yo siento que hay que compararlo un poco con lo que ocurre con la hemofiltración. Efectivamente, cuando uno analiza los metaanálisis, no existe evidencia clara que muestre un beneficio de la hemofiltración en pacientes críticos con shock séptico. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos usando hemofiltración en pacientes con shock séptico y observamos que existen beneficios hemodinámicos y muchas veces uno salva pacientes con este tipo de terapia. Por lo tanto, independiente de que los metaanálisis nos muestran que hay un beneficio, sí sentimos como clínicos que existe un rol. Un ejemplo de ello es esto, por ejemplo, un paciente que nosotros tuvimos, una mujer de 59 años con un shock séptico, con mucha disfunción circulatoria, y el shock séptico era de foco urinario. Tenía un absceso renal importante que era súper importante de drenar, era una urgencia drenarlo. Sin embargo, en el momento en que se detectó y el momento en que debiera haberse hecho la nefrectomía, la paciente tenía una condición hemodinámica muy grave. En alguna UCI uno pudiera haber pensado esta mujer no es capaz de entrar a pabellón y por lo tanto no va a poder no va a poder optar a ser defocada, que era el objetivo final en este caso. Sin embargo, nosotros aplicamos CPFA y después de pocas horas el beneficio hemodinámico fue muy claro. La dosis de vasoactivos, norepinefrina en este caso, bajó considerablemente y la presión arterial se sostuvo de tal forma que la paciente pudo entrar a pabellón
se defocó, se hizo una nefrectomía y la paciente volvió a la UCI y efectivamente estuvo bien, vivió y se fue de alta. Es decir, aquí hay un rol claro. Por lo tanto, es clave saber elegir adecuadamente al paciente. De hecho, muchas guías nos recomiendan que uno, antes de pensar en usar una terapia de soporte renal, tiene que hacer un análisis previo clínico que nos permita discriminar si este paciente quizás va a tener un resultado favorable, aunque yo no le haga ninguna terapia, probablemente ese paciente no va a ser fútil la terapia, no voy a aportar nada. Por otro lado, si un paciente está demasiado grave y uno pudiera analizar clínicamente que independiente de la terapia, el paciente puede fallecer igual, en ese caso, es decir, una indicación más bien compasiva, que muchos de nosotros hemos hecho terapias en ocasiones porque no existe ninguna otra terapia que le haya ayudado y uno entra con una hemofiltración como para ver si resulta. La verdad es que en esos casos el resultado la mayoría de las veces va a ser desfavorable y en esos casos uno debiera evitar la terapia. Por lo tanto, el grupo de pacientes que se beneficia es aquel paciente que está, si bien muy grave, uno pudiera evaluar y pensar que si yo aplico la terapia puede haber un curso distinto de la enfermedad y en esos casos pudiéramos esperar un resultado favorable. En nuestro caso en particular, lo que hacemos es que se aplican las medidas, el bundle, el paquete de medidas habitual que se usa en sepsis. Por lo tanto, llega un paciente con shock séptico que se define que es hiperdinámico. Ese paciente se reanima con todo lo que conocemos que hay que reanimar y puede tener dos resultados. Uno es que el paciente mejore su estado de shock y el lactato clare, quizás persiste la disfunción circulatoria, pero las dosis de vasoactivos son moderadas o leves, y podemos definir a partir de la evaluación clínica con ultrasonido, predictores de respuesta a fluido, etcétera, que el paciente no requiere más fluido, es decir, es un paciente reanimado que va en un curso de estabilización de su shock, probablemente no requiere terapia adicional. Ese paciente no va a requerir soporte extracorpóreo como rescate hemodinámico, como soporte hemodinámico. Sin embargo, puede tener esta reanimación inicial un mal resultado, un mal desenlace, y pese a que yo le he puesto antibióticos, que lo he enfocado, que he hecho todo lo que está a mi alcance de acuerdo a los protocolos locales, el paciente sigue en shock, sigue con lactato elevado, sigue con estos signos de fuga capilar, es decir, uno le pasa fluido al paciente, mejora transitoriamente y vuelve a necesitar fluidos, la presión vuelve a caer, los predictores de fluidos son intermitentes, mejoran un rato, vuelven a caer, que es el típico paciente que está muy inflamado, con mucho leak capilar. Ese paciente sigue muy inflamado. En ese caso, nosotros lo que hacemos es un análisis de cuál es la probabilidad de que este paciente mejore o fallezca, hagamos lo que hagamos. Es decir, nos ponemos en esta situación si la terapia que le vamos a hacer obedece a una indicación compasiva, es decir, nosotros esperamos que el paciente pueda fallecer de todas formas. Si ese es el caso, tratamos de no entrar en una terapia extracorpórea que tiene costos y riesgos asociados, porque sabemos que el paciente tiene una alta probabilidad de fallecer. De acuerdo, el resultado no va a ser el óptimo. Sin embargo, si el paciente no está en esta condición, es un paciente que la aplicación de esta terapia pudiera cambiar el curso del desenlace final del paciente, entonces nosotros analizamos si este paciente en shock persistente tiene una, dos o más disfunciones orgánicas. Y cuando encontramos que existe, por ejemplo, una falla renal aguda muy grave, con mucha alteración del medio interno, sumado a, por ejemplo, disfunción hepática, o hay mucho predominio de fuga capilar, es decir, el paciente requiere fluido y tiene mucha inflamación que nos gustaría cortar muy rápidamente, o hay una rhabdomiolisis concomitante, o hay otro elemento, por ejemplo, una enfermedad autoinmune activa, que pudiera ser subsidiaria de plasmaféresis, por ejemplo, o una intoxicación muy grave con algún tóxico altamente unido a proteínas. Entonces, analizamos estos factores y si encontramos que cumplen esos criterios, entonces consideramos CPFA porque entendemos que esta terapia va a tener un beneficio hemodinámico más rápido que hemofiltración y además va a brindar beneficios adicionales a otras disfunciones orgánicas. Si el paciente solo tiene un órgano dañado, una disfunción monoorgánica, o quizás solo lo que tiene es shock con un medio interno muy alterado, quizás asociado a falla renal, en esos casos a veces solo hacemos hemofiltración porque en la práctica logramos mejorar el medio interno. Tenemos quizás 24 horas en una terapia renal continua para mejorar ese medio interno, soportar la función renal y mejorar el estado de shock. Pero si hay más disfunciones orgánicas o más elementos, consideramos CPFA porque sabemos que tiene una respuesta hemodinámica mejor, más rápida que la hemofiltración y además damos soporte a más órganos. Y ese es justamente el rol donde nosotros ubicamos a la CPFA en nuestra unidad de paciente crítico. Creemos que viene a contribuir como un soporte más. Y
la gracia que tiene esta combinación entre filtros es que no solo da soporte a un órgano, sino que a varios a la vez, dependiendo del escenario clínico. ¿Bien? Muchas veces lo que hacemos es terminar conectando a un paciente CPFA que además está en soporte inotrópico, además está en soporte en ECMO, por ejemplo, además está en soporte ventilatorio, y esto viene a sumar un soporte más. Así que es una de las terapias que de una sola vez puede brindar más soporte a más órganos, ¿ya? Versus hacer terapias en tándem como hemofiltración y luego plasmaféresis, o a veces plasmaféresis y luego hemodiálisis, etc. Una de las cosas, de hecho, donde está muy bien validada la CPFA es justamente la disfunción hepática. Y esto tiene que ver con que cuando hay falla hepática grave, hay acumulación de toxinas que son de distinta etiología y que uno pudiera remover con distintos filtros, con distintas técnicas, no solo con una. Tenemos por un lado, como ustedes ven a la izquierda y en verde, toxinas que son hidrosolubles y que probablemente sí podemos remover con hemofiltración, pero existen las toxinas de la derecha que son unidas a proteínas o son muy difíciles de remover, que son toxinas liposolubles muy difíciles de remover con hemofiltración y que muchas veces tenemos que usar terapias asociadas. Y es la razón por la cual han existido máquinas que brindan soporte extracorpóreo mezclando, por ejemplo, adsorción con hemofiltración, y ahí existe el MARS, Prometheus, por ejemplo. La CPFA un poco busca dar este mismo soporte y muchas veces es útil y es más fácil de implementar y quizás con menor costo que ese tipo de terapias. Y existen varios estudios más pequeños, con pocos pacientes, donde se ha demostrado que en distintos escenarios de disfunción hepática, la CPFA es eficiente en remoción de bilirrubina, por ejemplo. ¿Ya? Hay distintos estudios con distintos números de terapia, dependiendo de la gravedad o qué es lo que se pretende hacer con esta terapia como puente, que muestran que hay beneficios y lo que sabemos es que se remueve entre un 30 y un 50% de la bilirrubina. Y eso puede ser muy útil cuando uno quiere usar una terapia puente a trasplante hepático o recuperación de la función hepática nativa. El último estudio reciente que salió el año pasado, que es el ERCOLE, alcanzó a reclutar 12 pacientes y mostró que efectivamente todos estos pacientes tienen diversas causas de falla hepática con bilirrubina sobre 30, que efectivamente la CPFA logra disminuir de forma importante la bilirrubina. Ojo que tiene nuevamente este efecto rebote que hay que considerar dependiendo del paciente. Si uno cree que hay un paciente con falla hepática muy, muy grave, que pudiera ser transitoria, muchas veces esta terapia nos sirve para soportar el medio interno, el hígado, el riñón y el eventual shock que puede haber por unos días hasta que se recupera el paciente, o muchas veces, dependiendo del lugar donde estemos, este paciente es soportado en CPFA hasta que puede ser trasplantado. ¿De acuerdo? En el caso de la falla hepática fulminante principalmente. Bien, yo creo que aquí es importante señalar que no hay un rol de la CPFA en la disfunción hepática crónica, por ejemplo, como puente, pero sí en la falla hepática aguda. Otro escenario clínico donde hay mucha racionalidad clínica y hay experiencia es en rhabdomiolisis, especialmente en la rhabdomiolisis grave. La rhabdomiolisis, la mayoría de las veces uno trata al paciente con el estándar, con fluidos, con alcalinización de la orina, etc. Pero cuando hay difusión orgánica asociada a falla renal aguda, por ejemplo, se nos cierran un poco las herramientas terapéuticas clásicas y tenemos que buscar eventualmente alguna herramienta adicional, y la CPFA aquí tiene una racionalidad clínica. Por una parte, el Mediasort, que es el filtro de CPFA, nos permite remover por absorción mioglobina. Y por otro lado, nosotros podemos remover citoquinas en el caso de inflamación y podemos remover toxinas urémicas con el hemofiltro, y por tanto la combinación de un paciente muy grave. La combinación de estos tres filtros en una sola terapia es muy útil en casos de rhabdomiolisis muy, muy grave. Existe experiencia clínica y lo que se muestra aquí, por ejemplo, en estos gráficos es justamente lo que uno quiere conseguir. Por un lado, nosotros logramos disminuir de forma consistente y rápida la mioglobina, la removemos rápidamente, y en paralelo, en el mismo tiempo, podemos remover el potasio, que muchas veces hay hipercalemia asociada, la creatinina como un trazador aquí de toxina urémica, pero en realidad lo que hacemos es mejorar el estado ácido-base, removemos potasio, toxinas urémicas, y en paralelo tratamos la causa de base, que es la mioglobina. ¿De acuerdo? Así que tiene un rol súper útil aquí, y aquí muchas veces hay varias disfunciones orgánicas asociadas a rhabdomiolisis grave, como en el caso del trauma, por ejemplo. ¿Bien? Otro escenario muy interesante de analizar es el de las intoxicaciones graves. Ahora, muchas veces las intoxicaciones podemos tratarlas con eliminación espontánea a través del hígado del riñón, favoreciéndolo con fluidos, pero en muchas ocasiones necesitamos usar soporte
extracorpóreo. Ahora, el soporte extracorpóreo más típico del caso de la intoxicación es la hemodiálisis. Otro pudiera ser la hemoperfusión, aunque la hemoperfusión se ha limitado cada vez al paraquat como tóxico. En general el resto tiene o antídoto o podemos usar hemodiálisis. Pero algunas veces ocurren intoxicaciones con disfunciones orgánicas múltiples en escenarios complejos, donde solo la aplicación de hemodiálisis no es suficiente. Este es un ejemplo, un caso reportado, que explica por qué aquí, por ejemplo, es útil la CPFA. Imagínense una persona que tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia cardíaca sistólica, con cardiopatía coronaria y con fibrilación auricular, y el paciente está intoxicado por amidodarona. ¿De acuerdo? Se intoxicó por amidodarona, y el paciente lo que hizo fue básicamente una fibrilación auricular, donde hizo un infarto y además hizo una tormenta tiroidea. Un infarto probablemente gatillado por esta tormenta tiroidea, secundaria a la intoxicación por amidodarona. Entonces aquí tenemos un escenario donde tenemos distintas disfunciones orgánicas a partir de un tóxico que está altamente unido a proteínas y que es difícil de remover por terapias extracorpóreas. Entonces, si no removemos amidodarona, el paciente sigue intoxicado, sigue con hipertiroidismo. El hipertiroidismo favorece la fibrilación auricular y el paciente además está infartado. Entonces, en este paciente se utilizó CPFA y lo que se observó es que efectivamente la hormona tiroidea bajaba rápidamente hasta un punto de saturación, obviamente, con CPFA. Y además de eso, removemos amidodarona, estabilizamos la condición del paciente y efectivamente este paciente tuvo un buen resultado. Entonces, en situaciones así de complejas de intoxicaciones, la CPFA puede ser útil. Si uno pudiera acotar esto y ponerlo en un flujograma, nosotros creemos que la CPFA se ubica más o menos acá. Es decir, nosotros cuando tenemos un paciente que está intoxicado, pero además hay una intoxicación asociada a disfunción cardíaca, renal o hepática severa, es decir, no hay aclaramiento endógeno porque no hay hígado ni riñón funcional. En ese caso, muchas veces nos planteamos si ahí existe o no un antídoto. Si no lo hay, evaluamos si es necesaria una terapia extracorpórea. Evaluamos el volumen de distribución del tóxico, su aclaramiento endógeno, y si vemos que la unión a proteínas no es tan alta, hay menos de un 80%, dependiendo del peso molecular del tóxico, consideramos al tipo de terapia. Puede ser hemodiálisis, que en la mayoría de los casos se soluciona de esa forma, pero pudiera ser hemofiltración o diálisis con alto cutoff o plasmaféresis. Pero si la unión a proteína es muy alta, muchas veces la CPFA es la terapia que pudiera servir, especialmente cuando hay además disfunciones orgánicas, y probablemente brindamos varios soportes a la vez. Así que, sin duda, esta terapia, por su racionalidad clínica, tiene una base teórica que es suficiente para plantearla en distintos escenarios clínicos de disfunción orgánica múltiple. Yo creo que es una terapia que viene muy bien en estos escenarios en los cuales hay varias disfunciones, ¿de acuerdo? Así que sin duda yo creo que debiera tener un rol más importante en el manejo de la disfunción orgánica múltiple y en el soporte multiorgánico del paciente crítico. Si uno analiza la base teórica sobre la cual se sustenta, uno puede ver que la absorción tiene una base experimental muy adecuada. La CPFA experimental dio paso al análisis en shock séptico, pero también hay estudios en falla hepática, otros usos como rhabdomiolisis, y por lo tanto yo creo que esto todavía tiene espacio para evolucionar. Lo que nosotros queremos es hacer un planteamiento para poder hacer nuevos ensayos clínicos buscando outcomes intermedios, como por ejemplo mejoría hemodinámica, menos días de ventilación mecánica, menos estadía en UCI, y una vez que podamos ordenar eso con adecuada anticoagulación y sin duda eligiendo de forma óptima al paciente que pueda alcanzar el 20% del plasma tratado, creemos que debiera ser meritorio hacer nuevos ensayos clínicos con esta terapia en shock séptico u otros escenarios clínicos, porque la base teórica es suficiente para entender de que hay utilidad por parte de CPFA en el soporte multiorgánico. Muchas gracias.